Enero de 1945. El frente oriental se extiende desde el Báltico hasta los Cárpatos. Frente a frente, dos colosos militares, más de 6 millones de soldados soviéticos desplegados en 3 frentes principales, con 20.000 piezas de artillería y más de 8.000 carros de combate. Y un ejército alemán que, aunque exhausto, todavía conserva formaciones blindadas de élite, dispersas entre Polonia y Hungría. El Reich llega a este año final con una paradoja. Su industria bélica aún produce armas en cantidades considerables, pero carece del recurso más vital, el combustible. La pérdida de los campos petrolíferos rumanos en agosto de 1944 condena cualquier maniobra prolongada. Cada ofensiva alemana en estos meses será un ejercicio de riesgo calculado, con tanques que apenas disponen de combustible para avanzar unos días o unas horas. Las divisiones Volksgrenadier, reducidas en número, pero dotadas con fusiles de asalto STG-44 y armas antitanque Panzerfaust, se convierten en la columna vertebral de la infantería. A su lado, se improvisa el Volkssturm, integrado por ancianos y adolescentes. Estas formaciones aportan volumen humano, pero no la calidad de combate de las divisiones de 1941 o 1942. El poder blindado alemán también ha cambiado. Los Panzer IV, Panther y Tiger representan la cúspide tecnológica de la Wehrmacht, pero sus tripulaciones carecen de entrenamiento suficiente y de apoyo aéreo. La Luftwaffe, diezmada y sin carburante, apenas puede ofrecer cobertura. El cielo pertenece ahora al Ejército Rojo. En este escenario, Hitler y su alto mando conciben una serie de contraofensivas que desafían toda lógica operativa. Son golpes de mano destinados a rescatar guarniciones cercadas, asegurar los últimos pozos de petróleo en Hungría o retrasar la llegada soviética al Oder a 70 kilómetros de Berlín. Alemania está derrotada, pero aún no vencida, y en ese mes de enero, en Budapest, en el Oder, en las llanuras húngaras, el Reich lanzará sus últimos ataques en el frente oriental. El 24 de diciembre de 1944, los ejércitos soviéticos cierran el cerco sobre Budapest. 100.000 soldados, alemanes y húngaros, junto con casi medio millón de civiles, quedan atrapados en una ciudad convertida en fortaleza improvisada. La comparación con Stalingrado es inmediata y no es casual. Nuevamente, Hitler ordena resistir hasta el último hombre, prohibiendo cualquier retirada, confiando en una contraofensiva que rompa el asedio. El Reich se aferra a Hungría por 2 razones. La primera es simbólica. Su último aliado en Europa Central no podía caer sin lucha. La segunda es brutalmente material. En el subsuelo húngaro aún quedaban pozos petrolíferos operativos. Sin ellos, la maquinaria de guerra alemana se paralizaría por completo. Hitler lo sabía y lo repitió en sus reuniones. Sin combustible no podemos continuar la guerra mecanizada. Mientras tanto, el 6º Ejército Panzer de las Waffen-SS, retirado de las Ardenas, recibe la orden de trasladarse a toda velocidad hacia el Danubio. Pero el tiempo juega en contra. En los primeros días de enero, la única formación disponible es el 4º Cuerpo Panzer SS del general Otto Gille, con 2 divisiones de élite, Totenkopf y Wiking. Hombres endurecidos pero exhaustos, con apenas la mitad de su fuerza operativa. Esperaban una Navidad en relativa calma en Polonia. En cambio, fueron lanzados a un viaje hacia el corazón de Hungría, hacia un destino que muchos intuían como una condena. El año comienza con fuego. El 1 de enero de 1945, mientras en Berlín aún se repiten las fórmulas vacías de victoria final, el 4º Cuerpo Panzer SS del general Otto Gille recibe la orden: romper el cerco de Budapest.
Sus dos divisiones, curtidas pero desgastadas, parten hacia la capital húngara. Ni están completas, ni cuentan con todo su armamento, ni con las reservas de combustible que requeriría una operación de semejante envergadura. Pero la urgencia impone la acción. La maniobra elegida es la más corta, pero también la más difícil. Atacar frontalmente desde Komárom, atravesando los macizos montañosos de Bertes y Jerexe. Un terreno hostil para blindados, donde la nieve, el barro y la falta de carreteras convierten cada kilómetro en una batalla contra el entorno. El alto mando en Berlín no considera alternativas más amplias. No hay tiempo ni recursos. Los primeros días sorprenden a los soviéticos. La Totenkopf abre paso con fuego cerrado de artillería y carros Panther. La Wiking, formada en gran parte por voluntarios europeos, avanza con una ferocidad que recuerda, por un instante, las campañas de 1941. Unidades soviéticas son arrolladas en emboscadas rápidas. Pueblos y aldeas cambian de manos varias veces en cuestión de horas. El eco de los motores Panzer resuena en los valles nevados y durante jornadas enteras parece posible lo imposible: alcanzar Budapest. Pero la ilusión se disuelve con rapidez. El problema central no está en el choque frontal, sino en los flancos abandonados. La falta de infantería convierte cada avance en un corredor vulnerable. Grupos soviéticos aislados, en lugar de retirarse, se ocultan en las montañas y bosques, reorganizándose en la retaguardia alemana. Allí atacan convoyes, destruyen camiones cisterna, hostigan ambulancias y arrastran lentamente a la ofensiva al colapso. Los informes de Hill describen el dilema con crudeza. Tenemos tanques, pero carecemos de la infantería necesaria para asegurar el terreno conquistado. Las columnas de suministros son aniquiladas antes de llegar al frente. Los propios tripulantes de los Panzer sienten la trampa. Cada avance los deja más aislados, con menos munición y combustible. El 8 de enero, Konrad I se detiene. La ofensiva ha quedado a mitad de camino, demasiado lejos para socorrer a los 100.000 soldados y 400.000 civiles atrapados en Budapest. Desde la ciudad, los cercados observan las llamaradas de la batalla en el horizonte, creyendo que el rescate está próximo. No saben que ya es tarde. El saldo es devastador. Miles de bajas irrecuperables, una generación de veteranos sacrificada en un ataque que nunca tuvo posibilidad real de éxito. Konrad I demuestra el patrón que definirá las últimas ofensivas del Reich. Inicio fulgurante, sorpresa táctica, pero colapso estructural. El Reich aún puede lanzar golpes feroces, pero ya no puede sostenerlos. Hungría se revela desde el primer día del año como el matadero del ejército alemán. El fracaso de la primera ofensiva no detiene al alto mando. Apenas unos días después de la retirada de Konrad I, Hitler insiste: Budapest debe ser liberada a cualquier precio. No se trata solo de los 100.000 hombres atrapados en la ciudad, sino de la propia lógica política del Führer. Ninguna fortaleza puede caer, ningún aliado puede ser abandonado, y mucho menos cuando bajo la tierra aún late el petróleo húngaro, último combustible del Reich. El 7 de enero, el cuarto cuerpo Panzer SS se reorganiza para un segundo intento. Esta vez el ataque no se lanza frontalmente, sino más al norte, desde la zona montañosa de Pilis. La división Wiking, reducida ya a menos de la mitad de su fuerza inicial, es designada como punta de lanza. Una sola división de élite para abrir paso en un terreno abrupto, nevado, con caminos helados y bosques que absorben cualquier intento de maniobra blindada. La operación depende del factor sorpresa, y al inicio lo consigue. Las vanguardias soviéticas, confiadas tras haber detenido a los alemanes en los montes Bertes, son arrolladas.
La Wiking avanza con una violencia desesperada, combatiendo en aldeas que cambian de manos varias veces en un mismo día. Los soviéticos retroceden unos kilómetros, desconcertados por la osadía de una ofensiva que creían imposible. Pero la realidad vuelve a imponerse. Una división aislada no puede perforar el frente soviético. Los caminos helados y estrechos convierten al avance en un corredor de apenas unos cientos de metros de ancho, una vena frágil que late al borde del colapso. La artillería soviética concentra fuego sobre ese pasillo mientras sus reservas comienzan a fluir desde el cerco de Budapest. El propio comandante de la Wiking describe la situación en sus partes. Nuestros blindados avanzan, pero el terreno no permite desplegarlos. Las columnas se atascan. Las bajas aumentan sin posibilidad de relevo. La moral, que al inicio había ardido con la ilusión de rescatar a sus camaradas, se quiebra a medida que los días se suceden en un ciclo de ataque, retroceso y estancamiento. Los cercados en Budapest esperan. Desde las colinas de Buda, los observadores húngaros reportan combates a menos de 20 kilómetros. Algunos creen escuchar la artillería amiga. El rumor corre por la ciudad sitiada. La Wiking viene a rescatarnos, pero esa esperanza dura poco. El 12 de enero, Conrad II se detiene. Los soviéticos han cerrado el corredor con fuego concentrado. La división Wiking, exhausta y sangrando hombres en cada choque, recibe la orden de retirada. En la práctica, significa que Budapest queda abandonada a su suerte. La operación, que apenas duró unos días, se salda con un balance terrible: cientos de carros de combate inmovilizados por falta de combustible o destruidos en emboscadas, compañías de infantería reducidas a la mitad, oficiales veteranos reemplazados por jóvenes sin experiencia. La huella psicológica es aún mayor. Los hombres saben que la próxima orden será volver a atacar. El fracaso de Conrad II demuestra la ceguera estratégica de un Reich en descomposición, sin fuerzas suficientes, sin combustible, con divisiones reducidas a la mitad. Hitler ordena repetir el mismo esfuerzo, esperando un resultado diferente. Lo único que cambia es el número de cadáveres que quedan sobre la nieve. La lógica militar dictaba detenerse. El cuarto cuerpo Panzer SS estaba exhausto. La Totenkopf y la Wiking habían perdido gran parte de sus efectivos en los dos intentos anteriores. Las reservas de combustible se reducían a lo indispensable. La infantería era insuficiente para asegurar los flancos, pero en Berlín no existía la palabra retirada. Hitler exigió un tercer intento, el más ambicioso de todos. Conrad III. El plan era simple en el papel. En lugar de un golpe frontal limitado, ahora se concentrarían varias divisiones Panzer y de infantería en un gran esfuerzo al sur de Budapest, entre los lagos Belens y Balaton. Era un sector abierto, apto para blindados, donde la sorpresa inicial podía lograr una ruptura decisiva. El propio Otto Gille lo describió como la última oportunidad de liberar la guarnición. El 18 de enero de 1945, la ofensiva comenzó. A diferencia de los intentos anteriores, la concentración de medios fue mayor. Junto a la Totenkopf y la Wiking se añadieron la 23ª Panzer, la 3ª Panzer SS, Totenkopf reforzada, la 5ª Panzer SS Wiking y varias divisiones de infantería. Durante los primeros días, el ataque fue devastador. Los soviéticos, tomados nuevamente por sorpresa, retrocedieron. Los blindados alemanes lograron penetrar profundamente en las líneas enemigas, alcanzando la ribera del lago Velens y bordeando posiciones soviéticas al norte. Por un instante pareció posible lo imposible. Budapest quedaba a poco más de 20 kilómetros.
los cercados, en comunicación de radio intermitente, recibieron noticias de que las columnas alemanas estaban avanzando. El júbilo se mezcló con la desesperación. Los hombres sitiados esperaban que, tras un mes de encierro, la salvación estuviera al alcance. Pero la ofensiva se desgastó con rapidez. El dilema estratégico se abrió en el mismo centro de mando alemán. Continuar hacia Budapest y arriesgarlo todo en un corredor estrecho, o girar hacia el norte y embolsar a los ejércitos soviéticos que amenazaban los flancos. La discusión se prolongó mientras las horas corrían. Cada día de indecisión permitía a los soviéticos reagrupar reservas y reforzar sus líneas. En paralelo, la logística alemana se derrumbaba. El combustible se agotaba a tal punto que muchos carros debían ser abandonados en plena ofensiva. Un comandante de compañía Panzer anotó en su diario: «Avanzamos con 10 tanques. Solo 3 alcanzaron la línea de frente. Los demás quedaron sin gasolina en la carretera». La retaguardia se convirtió en un infierno de emboscadas soviéticas, con camiones incendiados y columnas de suministro destruidas. A finales de enero, la ofensiva había perdido todo ímpetu. Los soviéticos, ahora plenamente reforzados, lanzaron contraataques coordinados desde el norte y el este. El corredor alemán comenzó a estrecharse hasta el límite de la supervivencia. El 27 de enero, la orden fue clara: retirada. El sueño de liberar Budapest se desmoronaba definitivamente. El precio fue altísimo. Se estima que el cuarto cuerpo Panzer SS y sus divisiones asociadas sufrieron decenas de miles de bajas en 3 semanas de combates ininterrumpidos. El material blindado quedó reducido a un esqueleto. Compañías que antes alineaban 30 carros ahora apenas podían reunir 5 o 6. En Budapest, la reacción fue devastadora. Los sitiados comprendieron que no habría rescate. Los combates dentro de la ciudad se intensificaron, pero la esperanza se extinguió. Para ellos, el fracaso de Conrad III equivalía a una sentencia de muerte. Conrad III marcó el final de las ilusiones alemanas en Hungría. Lo que siguió ya no fueron intentos de rescate, sino la preparación de la última gran ofensiva del Reich, la Operación Despertar de Primavera. Febrero de 1945 había clausurado la esperanza de Budapest. La capital húngara cayó entre ruinas y hambre, y con ella se evaporó el último colchón defensivo del Reich en el Danubio Medio. Pero Hitler sostenía otra ficción. Mientras sobrevivieran los campos petrolíferos de Nagy Kanizsa y el cinturón industrial que se extendía al oeste del lago Balatón, podría mantenerse vivo el corazón mecánico de la guerra. El argumento no era solo económico, era también político. Frühlingserwachen debía ser un gesto. El Reich todavía sabía atacar, todavía podía elegir el momento y el lugar. Una ofensiva de prestigio para los suyos y un aviso a los aliados. La elección del escenario fue elástica en simbolismo y cruel en realismo. El deshielo temprano de marzo convirtió la tierra negra húngara en un barro espeso que tragaba botas, mulas, camiones y sueños. Atacar allí era exigir a los blindados un esfuerzo para el que ya no existían ni combustible, ni repuestos, ni tripulaciones veteranas en número suficiente. Aún así, la orden descendió por la cadena de mando con la misma contundencia que en 1941. Atacar. El núcleo de la ofensiva era el 6º Ejército Panzer SS del SS Oberstgruppenführer Sepp Dietrich, recién arrancado del frente occidental tras el fracaso de las Ardenas. Sus 4 divisiones de élite, Leibstandarte Adolf Hitler, Das Reich, Hohenstaufen, Hitlerjugend, proporcionaban la columna vertebral de choque. A su lado, elementos del 2º Ejército Panzer y del 6º Ejército de la Wehrmacht
Debían apretar el frente en los sectores secundarios, aportar artillería y sostener las líneas una vez abierta la brecha. Sobre el papel, aproximadamente 200.000 hombres y más de 400 carros, Panther, algunos Tiger II y artillería autopropulsada. En la realidad, plantillas mermadas, talleres desbordados, conductores y tiradores con formación acelerada, depósitos vaciados cada noche y una Luftwaffe fantasmal, incapaz de asegurar ni siquiera patrullas de cobertura a lo largo del día. Enfrente, los soviéticos no fueron sorprendidos. El segundo frente ucraniano de Rodion Malinovsky y el tercer frente ucraniano de Fyodor Tolbukin estaban advertidos por informes de inteligencia, entre ellos piezas suministradas por la resistencia húngara, y fortificaron el sector semanas antes. 500.000 de hombres, miles de cañones y 1.200 blindados con supremacía aérea absoluta. En la batalla que se avecinaba, el cielo iba a dictar la respiración de la tierra. La operación nacía encadenada a dos yugos, barro y gasolina. El barro hacía de cada pista un foso, de cada cuneta un pantano. Los Tiger II, colosales y formidables en terreno firme, se convertían en monolitos atascados, faros inmóviles para la artillería enemiga. Los Panther, más ágiles, podían maniobrar a costa de devorar combustible que no llegaba a tiempo. Los ingenieros abrían pasos con troncos y tablones. La noche siguiente, la lluvia devolvía el lodazal al punto de inicio. El combustible imponía la táctica. Tramos cronometrados, avanzar 10 a 15 kilómetros, alto para reabastecer, volver a empezar. Pero la retaguardia era un corredor mortífero, carreteras estrechas atestadas de refugiados, puentes frágiles, depósitos improvisados de bidones que ardían a la menor pasada de cazas soviéticos y camiones cisterna cazados por la BVS. En los informes de los batallones mecanizados se repite la misma cantinela. El plan es correcto, la gasolina insuficiente. La ofensiva arranca el 6 de marzo. En los primeros 2 días, los alemanes rompen líneas adelantadas del 26º Ejército Soviético, toman Seregelies y Sekesfehervar y empujan 25 a 30 kilómetros hacia el sur-sureste. La Leibstandarte y la Das Reich fulminan nudos de resistencia con fuego directo a bocajarro. La Hitlerjugend, fogueada en Normandía pero ahora muy por debajo de su antigua potencia, se vacía de munición en duelos cortos entre granjas y setos. La Hohenstaufen alterna apoyos y golpes de mano contra columnas soviéticas que intentan alinear una nueva defensa. En los mapas del puesto de mando alemán aparecen flechas gruesas que apuntan al Danubio. El eco del avance viaja hasta Budapest y Viena. Por un instante, la maquinaria propagandística cree poder fabricar un renacimiento. En el terreno, la imagen es otra. Panther avanzando en fila india por carriles de barro, Tiger II rescatados por tractores que no llegan, autoblinados encajonados en aldeas destruidas, artilleros saturando de humo los cruces para encubrir los reabastecimientos. La logística se cobra su peaje de inmediato. Unidades que arrancan con 20 carros llegan al contacto con 10. El resto quedó averiado, atascado o seco en la ruta. El combustible perdido por bombardeos no se recupera. La infantería motorizada se queda atrás. Cuando alcanza la cabeza de puente, el frente ya cambió. Los zapadores trabajan a la vista del enemigo. Caen, vuelven otros y también caen. El 10 de marzo se alcanza el punto de culminación. Las penetraciones alemanas rozan líneas de comunicación sensibles. Los soviéticos ceden terreno elástico y mientras ceden, amonestan con artillería masiva. En la radio alemana aparecen discusiones tácticas que delatan la fatiga del mando, explotar al Danubio o consolidar.
Cada kilómetro adicional exige litros que no hay y infantería que no llega. Cada hora, sin decisión, permite a Malinovsky y Tolbukin inyectar reservas, brigadas de tanques de la Guardia, regimientos anticarro en abanico, baterías Katyusha escalonadas por ejes de aproximación. La Luftwaffe no comparece. Despegan algunos Bf-109 y Focke-Wulf 190 en salvas cortas. La mayoría no llega al sector o no puede permanecer. La VBS, en cambio, martilla cruces de caminos, columnillas de camiones, parques de municionamiento y localiza con precisión de relojero los puntos de reabastecimiento, ahora marcados por el humo aceitoso de los incendios. El 15 de marzo, el Ejército Rojo descarga la respuesta. Desde 3 sectores, batallones de tanques, T-34-85 y Su-100 golpean las cuñas alemanas, primero a distancia con fuegos superpuestos, luego cuerpo a cuerpo sobre los pueblos recién tomados. El patrón se repite: fijación frontal con artillería, golpes de flanco para separar las puntas de lanza de sus apoyos y cortes de carretera en la retaguardia. La Hitlerjugend se atrinchera en casas de piedra. La Das Reich organiza grupos de combate, Kampfgruppen, con lo que queda de sus compañías. La Leibstandarte sacrifica los últimos Tiger II para abrir pasillos de retirada. La Hohenstaufen cubre a dentelladas cada cruce de arroyo. Los informes de consumo son el obituario de la ofensiva. Compañías que inician el día con 300 litros por carro y terminan con 20. Camiones enterrados en fango hasta el eje, tractores capturados o destruidos, cadenas rotas sin eslabones de repuesto. En demasiadas ocasiones, la orden final no es retroceder, sino abandonar y destruir. Para el 19 de marzo, la retirada es un hecho. No hay reservas operativas que lanzar. La línea alemana refluye hacia el oeste del lago Vellench, luego hacia el Balatón, finalmente a posiciones que ya no merecen ese nombre, líneas de resistencia hechas de restos de compañías, cañones anticarro espaciados y nidos de ametralladora que mutan de sitio cada noche para fingir profundidad. El costo es irrecuperable. En menos de 2 semanas, el Reich pierde decenas de miles de hombres, muchos de ellos veteranos, y casi la mitad de los blindados comprometidos. Batallones que al amanecer podían alinear 30 carros, apenas reúnen 5 o 6 al anochecer. La artillería autopropulsada queda reducida a vehículos inservibles por falta de piezas y talleres avanzados. En los listados de material, columnas completas aparecen con la nota «abandonado sin combustible». La psicología de las tropas se resiente, no por cobardía, la resistencia fue feroz, sino por la percepción colectiva de luchar en vacío. Cada metro conquistado se pierde a la semana siguiente, cada Tiger rescatado será blanco mañana. Cada hombre salvado volverá a una línea más pobre de la que dejó atrás. La respuesta de Hitler es una explosión de ira. En reuniones de situación acusa a divisiones SS de traición, sostiene que no han combatido con la dureza debida y exige perseverar en un terreno que ya solo devuelve cadáveres. Los generales de campo callan. En sus cuadernos lo que anotan es gasolina, barro y cielo enemigo. Lo que falla no es la voluntad, es la aritmética de la guerra cuando logística y aire pertenecen al adversario. El golpe simbólico es profundo. Las Waffen-SS, tratadas durante años como punta de lanza y depósito de fanatismo, aparecen ahora desnudas. Sin aviación, sin combustible, sin reservas, son un puño que solo puede golpear una vez antes de quebrarse. La derrota deja al grupo de ejércitos del sur sin fuerza de maniobra. Las posiciones al oeste del Balatón se vuelven insostenibles. La línea operativa se estira, se rasga, y por esas grietas
penetran los ejércitos de Malinowski y Tolbukin hacia Austria. El 13 de abril de 1945, Viena cae. La ciudad que debía ser resguardada por el despertar de primavera se convierte en su epitafio. Detrás de Viena ya no hay amortiguadores. Lo que queda es el camino a los Alpes y al norte, la última agonía en Berlín. Frühlingserwachen no fracasa por una sola causa, sino por la suma. Inteligencia enemiga que anticipa el golpe, terreno que multiplica el desgaste, logística incapaz de sostener el ritmo, superioridad aérea soviética que convierte cada cruce en una trampa, y plantillas que ya no son las de 1943. Es el espejo invertido de 1941. Donde antes hubo profundidad, ahora hay superficie. Donde antes hubo método, ahora hay urgencia. Donde antes hubo cielo disputado, ahora hay cielo perdido. La ofensiva que debía proteger el petróleo acaba devorando el resto del combustible. La que debía restaurar el prestigio de las fuerzas blindadas alemanas termina por desmontarlas como instrumento decisivo. Después del Balatón, el Reich aún puede matar, pero ya no puede ganar, y cada día que pasa mata menos y muere más. En el invierno de 1944 a 1945, el Tercer Reich se encontraba en una paradoja militar e industrial. Mientras el enemigo avanzaba desde todos los frentes y el territorio se reducía día tras día, la maquinaria bélica alemana alcanzaba, en términos de producción, su punto máximo. Bajo la dirección de Albert Speer, la industria armamentística logró fabricar más carros de combate, más aviones y más armas individuales en 1944 que en cualquier año anterior de la guerra. Sin embargo, esta abundancia aparente escondía una verdad devastadora. Cada nuevo tanque, cada nuevo fusil, cada nuevo avión carecía de lo esencial para operar en campaña. El petróleo rumano, perdido en agosto de 1944 tras la ofensiva soviética en los Cárpatos, había sido el golpe de gracia. Las plantas de combustible sintético en Leuna y Pölitz, bombardeadas día y noche por la aviación aliada, apenas producían fracciones del volumen necesario. Tanques sin gasolina, casas sin queroseno, divisiones motorizadas reducidas a columnas a pie. Esa era la realidad del ejército alemán en sus últimos meses. El problema de personal se afrontó con soluciones improvisadas. En el otoño de 1944 aparecieron las divisiones Volksgrenadier, creadas para reemplazar las formaciones destrozadas en Normandía y en el Frente Oriental. Eran divisiones más pequeñas, con alrededor de 10.000 hombres, en lugar de los 15.000 de una división clásica, pero armadas con gran densidad de armas automáticas. Cada batallón recibía abundantes fusiles de asalto Sturmgewehr 44, la primera arma de su tipo en el mundo, y lanzagranadas anticarro Panzerfaust, capaces de destruir un T-34 a corta distancia. Sobre el papel, estas formaciones eran más modernas y letales. En la práctica, carecían de entrenamiento, cohesión y experiencia. Estaban integradas por soldados recuperados de hospitales, por reclutas jóvenes apenas instruidos y por oficiales apresuradamente reasignados. En combate, podían ofrecer una resistencia intensa a nivel táctico, pero eran incapaces de sostener operaciones prolongadas. Más desesperado aún fue el recurso del Volkssturm, decretado en octubre de 1944 por el propio Hitler. Bajo este programa se movilizó a todo varón entre 16 y 60 años no ya enrolado en el ejército. El resultado fueron brigadas compuestas por adolescentes del partido Hitlerjugend y ancianos que habían servido en la Gran Guerra. Vestían uniformes incompletos, a veces simples brazaletes, y estaban armados con fusiles viejos, escopetas de caza y algunos Panzerfaust
distribuidos en cantidades mínimas. Eran enviados a frentes donde las divisiones profesionales ya no podían sostener la línea, particularmente en Prusia Oriental y en las afueras de Berlín. Su papel fue más simbólico que real, propaganda de un pueblo en armas, cuando en realidad era el signo más evidente de la descomposición del Reich. La Luftwaffe, antaño orgullo del régimen, había dejado de ser una fuerza decisiva. Los bombarderos aliados arrasaban las ciudades y las instalaciones industriales con una superioridad aérea aplastante. Los cazas alemanes más avanzados, como el Messerschmitt Me-262, apenas podían despegar. Las pocas unidades construidas quedaban en los aeródromos sin combustible o eran pilotadas por jóvenes que recibían apenas unas horas de instrucción antes de entrar en combate. La aviación alemana, que en 1940 había sobrevolado París y Londres, en 1945 era un fantasma reducido a ataques testimoniales. Lo mismo ocurría con las fuerzas blindadas. La producción de Panther y Tiger II alcanzó cifras récord en 1944, pero muchas tripulaciones eran reclutas sin experiencia, formados de manera superficial en campos de instrucción saturados. Las bajas de veteranos en Kursk, Normandía y la retirada desde el Dnieper habían vaciado a la Panzerwaffe de sus mejores hombres. Carros técnicamente superiores eran entregados a dotaciones que desconocían incluso procedimientos básicos de coordinación en combate. Sin combustible, sin entrenamiento y sin apoyo aéreo, su valor se redujo drásticamente. En paralelo, se concibieron intentos de guerra irregular. El proyecto Werwolf, lanzado a finales de 1944, pretendía organizar una resistencia clandestina alemana en los territorios ocupados por los aliados. Se entrenaron pequeños comandos en operaciones de sabotaje y guerrilla, con bases ocultas en bosques y ciudades. Pero la magnitud fue ridícula en comparación con lo esperado. Apenas unas decenas de acciones fueron ejecutadas con efectos marginales. El mito del Werwolf sobrevivió más en la propaganda que en la realidad, aunque los aliados lo utilizaron como justificación para imponer duras represalias en las zonas conquistadas, temiendo una insurgencia que nunca llegó a materializarse. En febrero de 1945, cuando la ofensiva soviética del Vístula-Oder había empujado al Ejército Rojo hasta las puertas mismas de Berlín, el alto mando alemán concibió un contraataque desesperado en Pomerania. La operación fue bautizada Solsticio y su impulsor directo fue Heinz Guderian, jefe del Estado Mayor del Ejército. El plan era audaz: reunir fuerzas blindadas al norte y al sur del frente y lanzar un movimiento en pinza que golpeara de flanco al primer frente bielorruso de Georgi Chukov, obligando a los soviéticos a detener su avance hacia la capital alemana. La idea original contemplaba una concentración de más de 10 divisiones Panzer, apoyadas por cuerpos de infantería y artillería pesada. Sin embargo, la realidad material de 1945 transformó aquella visión en un espejismo. La Wehrmacht apenas podía reunir fuerzas dispersas, muchas de ellas agotadas en la retirada desde el Oder. La operación quedó reducida a un único empuje frontal, dirigido por el 11º Cuerpo SS Panzer bajo el mando del general Walter Wenck. El 15 de febrero de 1945, en plena madrugada invernal, los motores de unos 1.200 carros de combate alemanes, la cifra más alta reunida desde Kursk en 1943, rugieron en los bosques de Stargard y Stettin. Entre ellos se encontraban unidades de la 10ª SS Panzerdivision Frundsberg, la SS Nordland, la Sachsen-Anhalt, así como elementos de la 4ª Panzerdivisión y restos de formaciones de Volksgrenadier.
La ofensiva se lanzó hacia el este, con la misión de cortar las comunicaciones soviéticas y aliviar la presión sobre el frente de Kustrin. Los primeros días parecieron prometer un éxito parcial. Entre el 15 y el 17 de febrero, las divisiones Panzer lograron avanzar cerca de 15 kilómetros, capturando aldeas y sorprendiendo a destacamentos soviéticos dispersos. El terreno, cubierto de nieve y atravesado por bosques, ofrecía cierta protección a los blindados alemanes, que irrumpían de improviso entre los árboles y golpeaban con precisión quirúrgica. La artillería soviética fue arrollada en varias posiciones y los Panzerfaust de la infantería Volksgrenadier demostraron una vez más su eficacia contra los T-34 en combates cercanos. Pero muy pronto la balanza volvió a inclinarse. La ofensiva carecía de profundidad y de reservas. Cada kilómetro conquistado representaba un esfuerzo logístico colosal. Camiones de combustible destruidos por la aviación soviética, carreteras bloqueadas por columnas de refugiados alemanes que huían hacia el oeste, y una Luftwaffe inexistente que no podía impedir que los cazas soviéticos dominaran el cielo. El 18 de febrero, Zhukov reaccionó con rapidez, desviando el segundo ejército de tanques de la Guardia y el 61º ejército hacia el sector amenazado. El contraataque soviético fue inmediato y brutal. El 20 de febrero, las vanguardias del 11º Cuerpo Panzer estaban ya a la defensiva. Los blindados alemanes, sin combustible suficiente para maniobrar, fueron atacados de flanco por oleadas de T-34-85 y cañones autopropulsados Su-100. Muchas tripulaciones abandonaron sus vehículos en pleno campo, incapaces de moverlos, mientras la artillería enemiga convertía los bosques en un infierno de explosiones. En apenas 2 días, el avance inicial quedó anulado. El 22 de febrero, la ofensiva había terminado. Los alemanes habían perdido más de 25.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros, además de cientos de blindados destruidos o inutilizados. El 11º Cuerpo SS Panzer se retiró a sus posiciones iniciales, perseguido de cerca por el Ejército Rojo. La Operación Solsticio, que debía ser un golpe de flanco estratégico, no fue más que un ataque frontal de alcance limitado, incapaz de alterar el curso de la guerra. A pesar de su fracaso, Solsticio tuvo un efecto táctico inesperado. Retrasó en varias semanas la ofensiva definitiva de Zhukov contra Berlín. Los soviéticos se vieron obligados a desviar recursos hacia Pomerania para eliminar la amenaza, limpiando sistemáticamente la región en los días posteriores. Esa pausa, breve pero significativa, dio a los alemanes un respiro para reorganizar la defensa en el Oder, pero no cambió lo inevitable. En la narrativa cinematográfica de los últimos meses del Reich, la Operación Solsticio aparece como un relámpago que ilumina fugazmente un cielo en ruinas. El rugido de más de 1000 carros Panzer en los bosques nevados de Pomerania evocaba todavía la fuerza de un ejército que había dominado Europa. Pero en 1945, ese rugido se apagaba tras apenas unos días, sofocado por la realidad de un enemigo superior, por la falta de combustible, por la ausencia de reservas y por el colapso logístico de un Reich que ya no podía sostener sus propias ofensivas. El 21 de abril de 1945, mientras el Ejército Rojo luchaba ya en los arrabales de Berlín, a unos 200 kilómetros al sur, en Sajonia, las fuerzas alemanas aún conservaban capacidad para lanzar un contraataque de entidad. El escenario era la ciudad de Bautzen, un nudo de carreteras estratégicamente situado entre Dresde y Görlitz, en el borde de Lusacia. Allí, el Reich demostraría por última vez que podía infligir una derrota táctica significativa.
El sector estaba defendido principalmente por el segundo ejército polaco, subordinado al primer frente ucraniano de Iván Konev. Era una fuerza joven, reorganizada con prisa bajo dirección soviética. Cerca de 80.000 hombres distribuidos en 5 divisiones de infantería y 2 brigadas blindadas equipadas con T-34-85, apoyadas por artillería soviética. La moral era frágil. Muchos de los soldados eran reclutas recientes, algunos de ellos campesinos arrancados de Polonia Oriental tras la ocupación soviética. Frente a ellos, el alto mando alemán había logrado reunir un núcleo de tropas endurecidas, la 20ª División Panzer, con alrededor de 70 carros de combate, en su mayoría Panzer IV y Panther. La 17ª División SS Panzer Grenadier Götz von Berlichingen, curtida en Normandía y Alsacia, ahora reforzada con batallones blindados. Elementos de la División Hermann Göring, con artillería autopropulsada, y restos de Volksgrenadier, que actuaban como infantería de apoyo. En total, cerca de 40.000 hombres y unos 300 blindados, muchos tripulados por veteranos que sabían exprimir cada vehículo hasta el límite. La ofensiva comenzó el 21 de abril. Las columnas Panzer atacaron desde la zona de Görlitz hacia el oeste, buscando envolver a las fuerzas polacas. La sorpresa fue total. El segundo ejército polaco no esperaba un contraataque de esa magnitud cuando Berlín ya estaba cercado. En las primeras horas, las defensas polacas fueron atravesadas. El avance alemán alcanzó entre 15 y 20 kilómetros en un solo día, aislando a regimientos completos. Los cuarteles de mando polacos quedaron desorganizados. El general Karol Świerczewski, al frente del ejército, perdió contacto con varias divisiones y apenas logró escapar del cerco con su estado mayor. El 22 de abril, la ciudad de Bautzen se convirtió en epicentro de la batalla. Las fuerzas polacas intentaron fortificarla, apoyadas por algunos regimientos soviéticos. Las calles estrechas y las casas de piedra convirtieron cada esquina en un fortín. Los alemanes lanzaron a sus granaderos apoyados por blindados, combatiendo manzana por manzana. La 20ª Panzer utilizó sus Panther como arietes, disparando a bocajarro contra edificios convertidos en nidos de ametralladoras. Los combates fueron brutales, infantería polaca defendiendo desde sótanos y áticos, blindados alemanes incendiados en las avenidas, artillería bombardeando indiscriminadamente. Tras 2 días de lucha encarnizada, Bautzen cayó en manos alemanas, aunque convertida en un amasijo de ruinas. El 23 y 24 de abril, la ofensiva alemana alcanzó su punto culminante. Columnas Panzer avanzaron hacia el oeste, cortando las rutas de retirada polacas y creando una bolsa al este de Kamenz. En ella quedaron atrapadas varias divisiones enteras del segundo ejército polaco, que intentaron romper el cerco sin coordinación. Los alemanes, veteranos en la guerra de movimientos, utilizaron tácticas de pinza a pequeña escala. Dejar que columnas enemigas avanzaran y luego cerrar los flancos con ataques blindados, aniquilando a las unidades aisladas. Miles de soldados polacos fueron capturados en estos combates y otros tantos perecieron bajo el fuego cruzado. El 25 de abril, el segundo ejército polaco estaba prácticamente desintegrado. Algunas de sus divisiones habían perdido hasta el 70% de sus efectivos. La 5ª División de Infantería polaca quedó reducida a menos de un regimiento operativo. La 2ª Brigada Blindada perdió más de la mitad de sus T-34. Las bajas totales polacas y soviéticas en Bautzen superaron los 15.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Los alemanes también sufrieron pérdidas importantes, unos 6.500 hombres y alrededor de 80 blindados,
muchos abandonados por falta de combustible más que por destrucción directa. El 26 de abril, la ofensiva se detuvo. Los alemanes habían logrado su objetivo inmediato: desorganizar completamente al segundo ejército polaco, destruir varias de sus unidades y recuperar un área estratégica alrededor de Bautzen. Pero carecían de reservas para ir más allá. La superioridad numérica soviética era absoluta y las fuerzas de Konev continuaban su ofensiva hacia Dresde y Praga. Berlín, ya cercado desde el 25 de abril, no se benefició en nada de este golpe. La ofensiva de Bautzen fue, en esencia, el último zarpazo del Reich. Tácticamente fue una victoria alemana, una derrota aplastante para el segundo ejército polaco, que quedó marcado durante décadas como una de las operaciones más sangrientas sufridas por Polonia bajo mando soviético. Estratégicamente fue irrelevante. Berlín seguía condenado, el frente oriental se derrumbaba y el Reich tenía apenas días de existencia. Cinematográficamente, Bautzen evoca la imagen de un ejército moribundo que en sus últimos estertores aún puede morder con furia. Columnas de Panther avanzando entre pueblos incendiados, soldados polacos cayendo prisioneros en masa, combates casa por casa en una ciudad en ruinas y sobre todo el contraste brutal entre el éxito local y la catástrofe global. Mientras los alemanes celebraban una victoria en Sajonia, el corazón de su capital ardía bajo el asalto del Ejército Rojo. En abril de 1945, la última gran ofensiva soviética comenzó sobre el Oder y el Neisse. La capital alemana estaba a menos de 70 kilómetros y dos mariscales competían abiertamente por el honor de ser los primeros en izar la bandera roja sobre Berlín. Al norte, el primer frente bielorruso de Georgi Zhukov concentró más de 1 millón de hombres, 3.000 carros de combate y 20.000 piezas de artillería. Al sur, el primer frente ucraniano de Iván Konev reunió fuerzas equivalentes con el mismo objetivo final. Stalin, en su estilo calculado, alentaba la rivalidad, otorgaba a ambos la misión de asaltar la capital, sabiendo que esa competencia aceleraría la caída del Reich. El 16 de abril de 1945, a las 3 de la madrugada, comenzó el ataque. Zhukov lanzó a sus ejércitos directamente contra las alturas de Shiloh, la última línea fortificada antes de Berlín. La artillería soviética saturó las posiciones alemanas con una cortina de fuego sin precedentes. Sin embargo, la defensa alemana, apoyada en el relieve y en posiciones preparadas por Heinrichi, resistió durante 3 días. Tropas Volksgrenadier, muchachos de la Hitlerjugend y restos de divisiones Panzer combatieron casa por casa en los pueblos al pie de las colinas, frenando el avance con Panzerfaust y artillería ligera. El 19 de abril, Zhukov rompió finalmente las defensas, pero a un precio altísimo: miles de bajas y centenares de blindados destruidos. Mientras tanto, en el sur, el ataque de Konev sobre el Neisse fue mucho más rápido. En apenas 2 días atravesó el frente alemán, desbordó las líneas defensivas y giró hacia el noroeste, avanzando directamente sobre la periferia de Berlín. La competencia entre Zhukov y Konev alcanzó entonces su punto álgido. Stalin autorizó a Konev a continuar hacia la capital, alimentando deliberadamente la rivalidad de sus mariscales. Berlín estaba así a punto de ser atacada por 2 colosos al mismo tiempo, cada uno con la obsesión de adelantarse al otro. En ese contexto, el 9º ejército alemán, bajo el mando de Theodor Busse, quedó atrapado en la zona de Halbe. Cercado entre las fuerzas de Zhukov y Konev, se convirtió en el núcleo de una de las últimas tragedias del frente oriental.
Más de 200.000 soldados alemanes, acompañados por decenas de miles de civiles en fuga, se vieron rodeados en los bosques y pantanos del Spreewald. Durante días, del 24 al 30 de abril, intentaron abrirse paso hacia el oeste para rendirse a los estadounidenses. El resultado fue un matadero. Columnas enteras destrozadas por artillería, carros Panther y Tiger abandonados por falta de combustible, combates cuerpo a cuerpo entre pinos arrasados por las explosiones. Solo grupos dispersos consiguieron atravesar las líneas. La mayoría quedó aniquilada en Halbe. En Berlín, entretanto, Hitler seguía exigiendo contraofensivas imaginarias. En los mapas del Führerbunker aún aparecían flechas que mostraban ataques de 3 ejércitos diferentes. Ordenó a Steiner en el norte que atacara con un cuerpo inexistente. Reclamó a Wenck con el 12º ejército en el Elba que girara hacia el este para socorrer la capital. Y exigió a Busse, desde Halbe, que rompiera el cerco y marchara sobre Berlín. Ninguna de estas operaciones era viable. Steiner no tenía más que batallones dispersos. Wenck estaba demasiado lejos y presionado por los estadounidenses, y Busse luchaba por sobrevivir en un bolsillo cercado. Eran planes imposibles, nacidos en la mente de un dictador desconectado de la realidad. La carencia de tropas, la escasez de gasolina y la falta absoluta de coordinación convertían en fantasía cualquier intento de ofensiva coordinada. En el terreno, lo que quedaba de la Wehrmacht se consumía en combates aislados, sin comunicaciones, sin reservas, sin posibilidad alguna de alterar el curso de los acontecimientos. Así, en la segunda quincena de abril de 1945, mientras Zhukov y Konev competían encarnizadamente por entrar primero en Berlín, el 9º ejército se desangraba en Halbe y Hitler dibujaba contraofensivas que jamás existieron. La ofensiva soviética final no solo aplastó las defensas de la capital, expuso la quiebra total del poder militar alemán, reducido a órdenes vacías, soldados sin combustible y una resistencia que se extinguía bajo la avalancha de acero y hombres del Ejército Rojo. En los últimos días de abril de 1945, Berlín era ya un campo de ruinas bajo el fuego incesante de la artillería soviética. Las avenidas estaban cubiertas de barricadas improvisadas con tranvías volcados, vigas y sacos de arena. Los sótanos se transformaban en búnkeres de resistencia. Los puentes sobre el Spree volaban en pedazos para frenar el avance enemigo. En medio de ese paisaje apocalíptico, el poder del Reich se había reducido a las salas subterráneas de la Cancillería, donde Hitler celebraba reuniones cada vez más irreales con sus generales y ministros. En aquel claustro, el dictador se aferraba a la idea de que una contraofensiva aún podía salvar la capital. El plan más repetido era la ofensiva de Steiner. Supuestamente, el general Felix Steiner debía reagrupar fuerzas al norte de Berlín y lanzar un ataque que golpeara a los ejércitos soviéticos desde la retaguardia. En los mapas extendidos sobre la mesa de operaciones, Hitler trazaba flechas que mostraban avances imaginarios. Pero en la práctica, Steiner no disponía de tropas suficientes. Sus unidades estaban reducidas a fragmentos, agotadas y sin combustible. El ataque de Steiner nunca existió, salvo como un recurso desesperado de propaganda y como una ilusión en la mente de un líder ya desconectado de la realidad. Los generales que aún mantenían posiciones comprendían que la guerra estaba perdida. Mientras Hitler insistía en resistir hasta el final, muchos comandantes buscaban rendirse a los aliados occidentales antes que a los soviéticos. Al oeste, el 12º ejército de Wenck avanzaba en dirección al Elba no para rescatar Berlín, sino para abrir un corredor de rendición ante los estadounidenses. Al este,
Los restos del noveno ejército de Busse, atrapados en Halbe, luchaban por escapar del cerco con el mismo objetivo: atravesar las líneas soviéticas y entregarse a los norteamericanos. La desobediencia era tácita, oficiales que en apariencia obedecían las órdenes de Hitler, pero que en secreto conducían a sus tropas hacia el oeste, hacia una rendición menos cruel que la ofrecida por el Ejército Rojo. Berlín, entretanto, estaba ya completamente cercada. El 25 de abril de 1945, las avanzadas soviéticas habían cerrado el anillo en torno a la ciudad. Durante los días siguientes, el asalto se volvió casa por casa, manzana por manzana. Los Tiger II combatían en las avenidas hasta agotar sus últimas reservas de munición. Adolescentes de la Hitlerjugend emboscaban T-34 con Panzerfaust desde portales en ruinas. Ancianos del Volkssturm morían junto a cañones antiaéreos, reutilizados como armas antitanque en las plazas abiertas. La resistencia era feroz, pero cada calle conquistada por los soviéticos reducía el espacio de maniobra de los defensores. El 30 de abril, con el Reichstag ya bajo asalto y las tropas soviéticas a menos de 500 metros de la Cancillería, Hitler se suicidó en su búnker. Su muerte no detuvo la batalla, pero sí marcó el colapso definitivo de la estructura de mando alemana. El 2 de mayo, el general Helmut Weidling, comandante de la defensa de Berlín, capituló ante los soviéticos. La ciudad había sido reducida a cenizas. Más de 90.000 soldados alemanes cayeron prisioneros, decenas de miles murieron en combate y la población civil sufrió pérdidas incalculables. La caída de Berlín simbolizó la caída del Reich. Aquellos últimos días mostraron el contraste absoluto entre los planes ilusorios de un dictador encerrado en un búnker y la realidad tangible de un ejército agotado, sin tropas, sin gasolina, sin coordinación, luchando entre ruinas hasta el final. Fue el epílogo de una guerra total. Un Estado que pretendía dominar Europa, reducido a polvo bajo la bandera roja que ondeaba sobre el Reichstag.